Cuando hablamos de la transición del porfiriato a la revolución, se comete el error de pensar que había un México el 19 de noviembre de 1910 y otro totalmente distinto el 20 de noviembre. Desafortunadamente, no es tan fácil en la vida real. Es bueno clasificar la historia en periodos, si no sería más difícil estudiarla de lo que ya es. Pero esa periodización no nos debe cegar. Los cambios son lentos, aún en las revoluciones. Por eso quise hacer este video, donde hablaré de las 4 muertes del porfiriato, o, si se quiere ver así, de los 4 clavos en el ataúd del porfiriato. La primera muerte no ocurrió en el levantamiento armado de 1910. La dictadura porfirista continuaba a pesar de que ya había empezado la revolución. Lo que pasó el 20 de noviembre no fue el fin del porfiriato, fue más bien el inicio del fin. Ya habían habido varias muestras de descontento con el gobierno años antes, como las huelgas de Cananea y Río Blanco y la prensa crítica cada vez más censurada. La primera muerte ocurrió el 21 de mayo de 1911, cuando se firmaron los tratados de Ciudad Juárez entre los rebeldes y el gobierno federal. En el tratado se estipulaba la renuncia del viejo dictador, lo que ocurrió el 25 de mayo. Sin Porfirio, el porfiriato se quedaba sin el hombre que le dio sentido a todo el sistema. El porfiriato fue derrotado en términos políticos, porque estaba a punto de entrar al poder político el líder de la revolución, un líder que no podría ser más distinto a Díaz, Francisco I. Madero. Se pensaría que solo bastaba la renuncia del dictador para resolver todos los problemas. No fue así. Porfirio se fue, pero los militares y hacendados se quedaron, y vieron con recelo al nuevo gobierno. No tardaron mucho en iniciar los levantamientos contra él. En febrero de 1913, los elementos militares heredados por el porfiriato triunfaron, arrestaron a Madero, a Pino Suárez y los obligaron a renunciar. Poco después fueron ejecutados. El porfiriato intentó restablecerse con la dictadura de Victoriano Huerta, pero la lucha contra el usurpador fue todavía más grande que contra Díaz. La dictadura, apoyada principalmente en las armas, fue derrotada en las armas en grandes batallas. El fracaso obligó a Huerta a renunciar en julio de 1914. ¿Esta fue la segunda muerte del porfiriato? No, la renuncia fue política, y el sistema porfirista ya había sido derrotado en ese ámbito. Faltaba acabar con el aspecto militar. La segunda muerte del porfiriato se da el 13 de agosto de 1914, con los tratados de Teoloyucan. Ahí, el poco gobierno federal que quedaba se rindió. Se garantizó la entrega de la Ciudad de México al ejército revolucionario y, lo más importante, la disolución del ejército federal. Es decir, no más militares contrarrevolucionarios ni porfiristas. Ahora el país tenía un solo ejército, uno revolucionario. Esta es la segunda muerte del porfiriato, la militar. Lo siguiente fue una cruenta guerra para decidir qué proyecto de país prevalecería, el de la convención o el del constitucionalismo. En 1915, el ganador fue Carranza, y a finales de 1916, el Congreso Constituyente comenzó a sesionar. La tercera muerte del porfiriato ocurrió el 5 de febrero de 1917, cuando se promulgó la nueva Constitución. No se tiró toda la ley porfirista, se mantuvo el espíritu liberal de la anterior Carta Magna, pero se prohibió la reelección y, lo más importante, la educación pública, las garantías laborales, la legislación en materia de reparto agrario y recursos naturales ya estaban contempladas en la ley, eran un artículo constitucional. Esa fue la tercera muerte del porfiriato, la del sistema legal porfirista. La siguiente muerte del porfiriato fue más tardada. Después de Carranza, Obregón, Calles, La Cristiada y el Maximato, las finanzas ya estaban en relativo orden, pero seguían sin cumplirse las principales demandas de la revolución, o al menos no al nivel esperado, hasta que inició el cardenismo.
Lázaro Cárdenas reorganizó el sistema agrario con el ejido y agregó la participación del Estado en sectores importantes de la economía como los ferrocarriles o el petróleo. La cuarta muerte del porfiriato fue la de su sistema económico. Ahora había un Estado benefactor e intervencionista, muy diferente al Estado porfiriano liberal, que se limitaba a dar jugosas concesiones a extranjeros y cobrar impuestos. Esas fueron las 4 muertes del porfiriato. La primera fue política, la segunda fue militar, la tercera fue legal y la cuarta fue económica. Ya para 1940, el sistema político-económico del porfiriato pertenecía a la historia. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para qué. Hasta la próxima.